Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo conversatorio organizado por La Rebelión de las Voces y EDEC 2021, que es el Encuentro de Dramaturgia Europea Contemporánea. En este caso, para esta versión, está organizado por la Fundación Santiago Off en alianza con el Goethe Institut, el Instituto Francés de Chile, el Centro Cultural de España, Teatro de Croacia, la Embajada de Austria y con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. También novedosamente para este año están invitados diversos teatros regionales como el Teatro Regional del Maule, Teatro del Biobío, Parque Cultural de Valparaíso y Teatro Municipal de Ovalle, además del espacio en el que estamos hoy acá en Santiago, el Centro Cultural Mapocho, Centro Cultural GAM y Teatro del Puente. En el conversatorio del día de hoy vamos a hablar sobre una obra que viene de España, que se llama Camino largo de vuelta a casa, de un dramaturgo español llamado Íñigo Guardamino. ¿Sí? Les voy a contar un poco de quién es Íñigo. Íñigo es dramaturgo, director, traductor y guionista, licenciado en Derecho, abogado, mira. Es miembro fundador de la compañía La Caja Negra Teatro. En su faceta de dramaturgo, gana el certamen internacional LAM de textos teatrales LGBT con su obra El año que mi corazón se rompió, del 2012. Luego, y el hoy y el mañana, de 2018. En 2019, su obra Metálica se estrenó en el Centro Dramático Nacional dentro del programa Escritos en Escena, y en 2021 su obra Camino largo de vuelta a casa resultó ganadora del 5º torneo de dramaturgia que organiza el Teatro Español en colaboración con La Zona y SGAE. ¿De qué va esta obra? Les voy a leer la reseña de la obra para que tengamos la descripción antes de ponernos a hablar con nuestras invitadas y con el amigo especial que tenemos aquí. Camino largo de vuelta a casa es una obra transgeneracional que nos muestra el momento en la vida de una mujer de 27 años cuando ha debido volver a casa de sus padres sin trabajo y tras una ruptura amorosa. La obra se sostiene sobre la conversación que desarrolla con su abuela de 94 años. Vidas muy distintas y tiempos muy distintos se entrecruzan. Comparten memorias, anhelos, secretos y realidades que dislocan los supuestos, las costumbres y preconcepciones del pasado y del presente de estas dos mujeres. Es una comedia negra dramática con un texto rápido pero íntimo, poco predecible y muy resonante desde su trasfondo feminista. Bueno, eso con las reseñas y ya estamos como para ponernos a conversar, amigo querido Iván Insunza. ¿Cómo estás? Amigo especial, ¿le dijiste? Amigo especial, sí. No, amigo especial. Es que no quería decir amigo amado, como querido, como siempre. Amigo especial siempre oculta algo. No, es que el Iván es especial. ¿Así? Sí, algo así. Oye, Iván, el día de hoy estamos con una invitada también especial. Estamos con Penélope Glass. Penélope, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, primero que nada. Sí. Gracias por poder venir. Voy a hacer la presentación oficial de ti y luego te parece que comencemos a hablar del texto, ¿cierto? Bueno. Ok. Bueno, para quienes no conozcan a Penélope, Penélope es teatrista comunitaria desde los años 70 en Australia. Ha trabajado como actriz, música, dramaturga, directora, coordinadora de proyectos comunitarios y en Chile desde 1998 creando teatro con diversas comunidades, provocando reflexión crítica sobre la contingencia social. Desde 2002 codirige la compañía de teatro Fénix e Ilusiones, una experiencia de teatro comunitario continua en la cárcel de Colina 1. Lo dije bien. Integrante de Teatro PASMI y luego cofundadora del colectivo Sustento, que realiza un trabajo autogestionado en 2 líneas. Teatro en contextos de encierro, cárceles de adultos y jóvenes, interesante, y huerta comunitaria urbana. Es docente de habilidades artísticas para educadores sociales, docente de teatro en contextos comunitarios en cursos universitarios de teatros y ciencias sociales. Colabora desde 1999 con el Festival Internacional de Teatro Comunitario en Tepola, festival amigo, hermano, primo. Ha dictado conferencias y seminarios sobre teatro comunitario en Chile como en el extranjero y ha realizado investigación doctoral en Australia sobre el protagonismo social dentro de la experiencia con Fénix e Ilusiones. Y todo eso ha valido ser homenajeado en su trayectoria en el 30 Festival en Tepola 2016. Penélope, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, de todas maneras, por la invitación. Sí.
Bueno, nos enfrentamos a un texto camino de vuelta a casa. ¿Qué te pareció el texto? Así de Bueno, entrada. eso de no predecible fue muy preciso. Ajá. Claro, estaba leyendo parecía una conversación donde la protagonista era la joven y de repente se da vuelta y la protagonista se cambia. Ajá. Pero yo creo que sí, estaba pensando en la mañana qué decir de esta obra. Yo he trabajado muchos años en torno al tema de la violencia contra la mujer. Ya. En la cárcel, en un montón de situaciones y contextos comunitarios. Pero me pareció muy interesante ese vaivén entre qué está bien, qué está mal, la reacción de la abuela a la violación que sufrió en una situación o en un contexto de guerra, donde la violencia está como normalizada. De todas maneras, ¿está bien lo que hizo? Yo lo encontré perfecto, pero también surge la pregunta. Lo mismo, digamos, ¿está bien que la joven tenía este enfoque sobre la felicidad, la alegría? O sea, todo eso que yo también cuestiono, ¿no? Este enfoque ahora en el que todos tenemos que ser felices dentro del sistema neoliberal, como consumir felicidad. Entonces, eso me pareció interesante, ese vaivén de qué está bien, qué está mal, pero el constante la violencia, que no debe ser también, que estamos, ¿cuántos años? Bueno, todos los milenarios de años que han pasado desde la instalación del patriarcado, que todavía estamos con este nivel de violencia inaceptable. Entonces, pone el tema en la mesa de que, claro, que hemos avanzado, ya se puede hablar, como la abuela no pudo hablar, entonces tenía que tomar esa decisión muy tajante de matar a los violadores, porque no pudo hablarlo, porque no lo iban a entender, porque no hubo derechos. Se ha avanzado, pero ¿hasta dónde hemos avanzado si sigue la violencia, digamos? Entonces, como me surgió todo eso. Y también pensé, ¿dónde llevarlo? ¿Dónde llevar esa obra, no? Que no quede en la sala. Porque este tema es súper importante, estar visibilizándolo, hablándolo. Sí, sí. A mí me pareció que el texto, bueno, estamos hablando de un texto, voy a como complementar un poco lo que decía Penélope a partir de como una lectura quizás más formal, ¿no? Es un texto que es de dramaturgia contemporánea, no por los habituales elementos que entendemos de dramaturgia contemporánea, es decir, gestos principalmente formales, ¿no? Sino que en realidad es contemporánea en tanto época, tema, contenido, ¿no? Claro. Es decir, es un texto construido bien tradicionalmente en términos de una dramaturgia muy correcta, ¿no? Nombre de personaje a la izquierda, 2 puntos, un diálogo muy también convencional, incluso con acotaciones que funcionan como lo que hacen habitualmente las acotaciones tradicionalmente, ¿no? Porque también podríamos pensar la acotación como un lugar donde la dramaturgia contemporánea ha indagado, ¿no? ¿Cuánto puede una acotación, no solo como indicación de lo que se debe hacer en la puesta en escena o lo que se debe contemplar en la dirección? Oye, Iván, y antes de seguir, ¿podríamos hacer algunas indicaciones de qué es lo que haría la dramaturgia contemporánea como procedimiento, como lo de la fragmentación y esas cosas? Claro, a ver, sin darse la vuelta larga, ¿no? Del problema de lo contemporáneo como nudo filosófico, histórico, artístico, problemático, uno diría que la dramaturgia contemporánea, como hace en general el arte contemporáneo, se pregunta por sus materiales, ¿no? Y la dramaturgia contemporánea, ¿cuál es su material? La escritura. Ajá. Y la escritura dramática, como la conocemos convencionalmente, tiende a ser puesta en crisis, ¿no? Un montón de autores como Heine Miller, ¿no? Como desde hace varias décadas se viene introduciendo la idea de que dramaturgia también puede ser un modo en que los textos se reparten espacialmente en la página sin que necesariamente se cumpla con este esquema, ¿no? De personaje, 2 puntos dice esto, acotación, personaje, 2 puntos le responde, ¿no? En este caso sí, ¿no? Estamos hablando de una obra que sí cumple como con ese esquema formal tradicional. Y yo diría que es un texto muy correcto, como muy bien escrito, muy lindo. El personaje de la abuela, entrañable, ¿no? Como es bien simpaticón, como bien tierno, bien
Hay algo en el diálogo también que de hecho se preocupa de señalar el autor con esto de los slash de nota interrupción, ¿no? Porque precisamente el diálogo requiere señalar expresamente los desfases, las interrupciones que uno podría leer como un problema generacional, histórico, ¿no? Que juega entre esa subjetividad de la felicidad de hoy de la joven y esta mujer recordando ese pasado. Eso en general yo diría del texto a mí me parece agradable como a la lectura y todo. Luego, a nivel de contenido, yo pensaría que precisamente el mayor valor a mi gusto tiene que ver con presentar el desfase histórico, un poco lo que decía Penélope, ¿no? Como nuevamente la pregunta por la violencia, como aparece allí una escena que uno tiende a querer tomar posición, pero cuesta mucho tomar posición porque en algún minuto uno tiene que ponerse, que es algo muy nefasto, ¿no? Ponerse a ponderar violencia, qué es más violento, menos violento, ¿no? Responder con la muerte al agresor sexual, violación, homicidio, cuánto valen, ¿no? Como jurídicamente cuánto valen, moralmente cuánto valen. Entonces creo que en ese sentido es interesante esa escena como que trae a la memoria la abuela. Al menos a mí fue como lo que más me interesó. Y el modo en que ella lo ve también, ¿no? Con la distancia, como hay una especie de superficialidad a rato, como cuando uno cuenta una anécdota cualquiera, en relación a una anécdota que vemos que no es cualquier cosa, que me parece que también está como bien jugado en el texto. Eso diría así en general como para entrar. ¿Pero no crees tú que con la anécdota de la abuela, como que toda la problemática de la joven a mí me desapareció? Era como tan arrasador en términos de su brutalidad, es como dijiste, ¿no? Está bien, está mal. Y como que tenía que leerlo una segunda vez para recordarme cuál era el tramo en relación a la joven. El problema de ella, claro. Sí, ¿cuál era el problema? Era como tan, muy fuerte. Muy fuerte. Claro, sí, hay algo ahí, el evidente choque como entre tradición y modernidad y lo que oculta la tradición, ¿no? Una cuestión que se ha hablado en los últimos años, tú cuéntame cómo lo ves también, no me acuerdo el nombre del cartel que aparecía esto en alguna marcha, pero evidenciaba que tras la aparente tranquilidad y normalidad de una estructura familiar clásica, padre y madre, hay silencio que esconde brutalidad, violencia, etcétera, ¿no? Sí, mucho. Y ese es el tema, la problemática del tema, que cómo lo pones en la mesa, ¿no? Si el patriarcado está muy internalizado en hombres y mujeres, siendo el machismo un patrón que puede ejercer el hombre o mujer. Entonces, el silencio oculta muchas cosas en la familia tradicional chilena, felicidad, claro. Etcétera. Entonces, bueno, el trabajo que yo hice que tenía que ver con la violencia de género contra la mujer, tenía que ver justamente con eso, con visibilizar, con funar, con visibilizar. Por ejemplo, trabajamos, me acuerdo, 5 años con el apoyo del Centro Cultural de España, haciendo jornadas de reflexión o de acción y reflexión sobre el tema en 14 comunas, en varias poblaciones en cada comuna, siempre con la idea de poner el tema en la mesa. Eso fue el objetivo. Haciendo murales que iban a quedar ahí plasmados en son de funa, de que aquí se violenta, digamos, también con nuestra obra de teatro, en ese entonces estuve en el Teatro Pazmic, con una obra que trabajaba el miedo de hablar, el miedo de salir de la situación que dirán o que me pasarán si no tienes independencia, por ejemplo, económica. Y además la misma comunidad haciendo un montón de acciones en ese mismo día desde sus intereses, ¿no? Si era un grupo de jóvenes, hicieron, no sé, una marcha de jóvenes en contra de la violencia o pusieron carteles en la plaza, un montón de carteles diciendo diferentes lemas en contra de la violencia o, no sé, hasta feria de pulga, ¿no? Lo que quería, los grupos que querían poner el tema en la mesa, nos juntamos y hicimos estas jornadas y fueron tremendamente potentes, ¿no? Que tú tomes un espacio, por ejemplo, entre medio de unos blocks en el bosque, me acuerdo, siempre eso. Todo ahí, la gente no puede no verlo, porque
hasta que están mirando desde arriba hacia abajo, mirando la obra de teatro o mirando lo que está pasando, pero todo el tiempo está diciendo, esto está pasando, no ocultamos más, basta de silencio, no más muertes, como lo básico, no más muertes, no más femicidios, no puede ser, ¿no? Y claro, en contra de ese silencio que tú dices tú, que está tan presente todavía, sí. De no incomodar, de no sé qué, quizás yo soy la pesada, ¿me entienden? Que mejor no decir nada, me voy más. Pero no, hay mucha gente atrapada, claro. Mucha gente atrapada. Hay algo en lo que cuentas y que de algún modo es lo que está en la obra también, que me hace pensar como en esta idea del teatro que viene de los griegos, ¿no? Como esta idea de que el teatro permite poner ahí, ¿no? Afuera, a la vista, ¿no? Lugar para ver lo que a mí me pasa, o yo también he sentido eso, yo haría esto otro, ¿no? Digo desde los griegos porque también uno podría pensar en Brecht, o podría pensar hoy día precisamente cómo ese rendimiento del teatro, como el poner afuera, poner a la vista, hacer evidente, marcar, puede ser todavía una función muy potente. Y tengo la sensación de que en términos de esta circulación o uso, no sé cómo llamarlo, ahí tú me corregirás, del teatro comunitario o el teatro que hace un trabajo territorial o el teatro que quiere precisamente visibilizar, hacer aparecer aquello que no está a la vista, que diríamos como es un poco la lógica del arte crítico, pero que no tiene sentido cuando no está inscrito territorialmente porque todos pensamos lo mismo, ¿no? Como sí, hay una potencia ahí, ¿no? Totalmente, y no es de ahora, digamos. Yo siempre parto antes de los griegos. Yo siempre digo, cuando estoy hablando con mis estudiantes de educación social, milenario, tan milenario como el arte rupestre, que el ser humano quiere comunicar algo y lo hace por medio de una dramatización. Cuando los aborígenes enseñan cómo cazar al canguro, lo hacen con un baile que dramatiza el canguro, el cazador, y eso dime que no es teatro, ese es teatro. Entonces yo creo que lo que el teatro comunitario hace es devolver el teatro a lo que es la expresión humana. Entonces eso quiere decir que todos lo pueden hacer, incluso los actores. No lo digo yo, lo dijo Augusto Boal. y es así. Y después tú puedes ir trazando todo esa existencia del teatro con su rol social, ¿no? Desde dramatización de comunicación hasta los ritos de los pueblos indígenas, hasta el comedia del arte, hasta, bueno, los griegos también, como bien dice, parte de, pero no es inicio. Pienso yo que no es el inicio, que solamente nombra el teatro, le da nombre hasta cierto punto, ¿no? Nombre el actor. Pero el comedia del arte, ¿qué hacía? Se ridiculiza a la aristocracia. Sí, entonces es una manera de reírse de la gente arriba y hablar de sus pequeñeces, ¿no? Entonces es muy, muy sanador comunicar lo que todo el mundo está viviendo. Y pasa por muchas cosas, bueno, parte en Chile con el Recabarren, en el teatro obrero, el teatro anarquista, el teatro aficionado, que tenía sus 25.000 integrantes antes del golpe, teatro de resistencia durante la dictadura, y sigue, pero ¿dónde está? No lo vemos, está invisibilizado. ¿Me entiende? Como la idea no paró nunca. ¿Cómo voy a decir? Ala potente del teatro, que yo pienso que es parte del teatro, casi no hay que ponerle apellido. Que todo es teatro. Conversábamos eso en el Loft, ¿no? Que los encuentros, los congresos, los coloquios habitualmente tienen como la mesa de teatro aplicado donde va a dar esto, ¿no? Y tiene que convivir con una heterogeneidad de aplicaciones del teatro a nivel social, terapéutico, educativo. Que solo es útil para la academia, porque podemos agrupar todo eso en una sola nomenclatura. Pero eso deja de lado y diluye bastante la parte política. Porque si teatro aplicado incluye todo, hasta teatro empresa, donde estamos felices trabajadores haciendo retiros con teatro, con coaching, entonces no me representa. Pero sí anhelo el momento en el que hablamos de teatro, en todas sus variedades, todas sus formas, y que no ve que uno es mejor que otro. No es competencia, es solamente existe todo eso y siempre ha existido. Entonces es un fenómeno aquí en Chile, esta invisibilización.
no pasa en otras partes. Debe pasar en otras partes también, pero quizás porque he estado viviendo aquí tantos años lo veo muy claramente, porque yo fui parte de una generación de los 70 que salió, explotó de los teatros, no queremos estar ahí, no viene mucha gente, 3% de la población, vamos a la calle, vamos a la periferia, vamos a la comunidad, después trabajamos con la comunidad, que también todos juntos creamos las obras, qué vamos a decir, qué está pasando en este momento, vamos. Entonces yo creo que es lo mismo que acá, pero no hubo golpe militar en Australia. Otro tipo de golpe, pero no militar. Entonces seguimos desarrollando eso. En los 80 fue como el boom del teatro en contextos comunitarios. Entonces la democratización del arte. Claro. Y siguió. Y aquí entonces de verdad me llama la atención, pero profundamente, después de 22 años, el ninguneo y la invisibilización de este tipo de teatro. Lo encuentro, pero pobre, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, yo creo que eso puede tener que ver, voy a intentar darme una vuelta larga, si patino ustedes me rescatan ya. Como siempre, ¿no? Como siempre lo hacemos. Seguramente, o sea, sin duda tiene que ver con lo que significó el golpe y la dictadura en Chile y la anulación de las redes y vínculos sociales que se creaban en poblaciones, ¿no? Con la intervención en poblaciones y luego la instalación de este modelo neoliberal que es, al final de todo no se trata tanto de ser un modelo económico, político, financiero, sino que se trata de la construcción de un modo de mirar el mundo que es me basto a mí mismo. Y en ese sentido lo quería relacionar con el texto en cuestión, porque este conflicto que se genera entre la abuelita y entre esta joven tiene que ver con que la abuelita interpreta que ella está mal por la ruptura amorosa. Sí. Y ella le dice, no estoy mal por eso, estoy mal porque estoy retrocediendo en mi perspectiva de desarrollo, porque yo soy una mujer profesional hiperespecializada, pero mal pagada. Y eso nos abre como un vector de análisis contextual, ideológico, que tiene que ver como con el neoliberalismo. Y ahí yo te quería dar un poquito la palabra para conversar como qué vínculo ves tú entre violencia, patriarcado, neoliberalismo. ¿Cómo lo ves a propósito de la obra? ¿Cómo decir? Una preguntita también. Pues. Sí, Sí. tiene una... No cabe aquí. Sí, como que se me abrió. Para la otra hacemos Mira, la sala de las artes. Para que quepa tu pregunta. Yo diría, como en reacción a lo que dices del efecto del golpe, yo creo que en términos de esta invisibilización que hablaba yo, el crimen más grande es la vuelta a la democracia, o democracia, ¿no? Como algunos lo llamaban. Ahí está implementado el sistema neoliberal, pero el teatro sí sobrevive en son de su resistencia, ¿no? Durante la dictadura y con un tremendo tejido social, en realidad, a pesar del miedo, etcétera, etcétera. Hay un quiebre, pero ¿no? Las ollas comunes, hay todas esas cosas que surgen por necesidad, que después de la vuelta, porque yo llegué en los 90, ¿no? Y yo vi tremendo teatro poblacional. Uno va de parroquia en parroquia, en calle, población, y había muchos grupos. De hecho, el festival en Tepola estaba, pero 10 días en el cual casi todos eran grupos poblacionales. En ese entonces, yo fui a hacer el cuarto en Tepola. Pero esta vuelta, esta instalación en el neoliberalismo, cuando llega a la institucionalidad cultural, ahí es donde crea esta conjugación de fuerzas. Claro. Que se instala una concursabilidad nefasta. Que excluye. Que excluye. Y yo creo que todos esos grupos que estaban en la población, que estaban haciendo animación sociocultural, resistencia, etcétera, pensaron que también iban a estar en esta mesa de posibilidad de recibir algunos fondos para seguir haciendo el trabajo, desarrollándolo, quizás buscando otras temáticas. Pero no estaban en esa mesa. Se encontraron fuera de esa mesa. Y la concursabilidad, en realidad concursabilidad como única opción de financiamiento ha sido, pero terrible en Chile. Yo no caigo en una fondad. Entonces, y yo tengo una tremenda trayectoria en un área que está muy reconocida en otros países y no acá.
Y no por ser amargada, eso realmente es como yo lo veo como, observo este fenómeno y yo digo, ¿cómo puede ser que la trayectoria no pinta? Y toda esa gente que tenía esa trayectoria en los 70, 80, que tampoco les pintó cuando fueron a postular, ¿no? Yo creo que un problema de políticas, ¿no? O de ausencia de políticas, más Sí. que de que las políticas apunten, Claro. digamos, ha sido caracterizado como una ausencia de política. El bajo interés que existe institucional por, digamos, por apoyar ese tipo de cuestiones. Es que hay otros conceptos como puntos de cultura, por ejemplo, donde tú diriges los fondos a un trabajo existente, claro, en vez de concursar, ¿no? Es otro tipo, es como la concursabilidad sola no va a crear un desarrollo cultural, y eso en conjunto con el concepto de la industria cultural, que el artista es el que hace arte y el acceso es un consumo pasivo del arte. Todas esas cosas conjugan para que quedamos en la situación que estamos ahora, digamos, con estos dos mundos que no se dialogan y no se reconocen. Es pobre. De eso quería aprovechar de preguntarte, perdón, Seba, de ahí te dejo, porque a ti te gusta hablar mucho y te he dejado hablar poco. No, quería preguntarte es una idea que tengo, pero no tengo un conocimiento tan cabal como seguramente desde el cual tú podrías responder la pregunta. Uno entiende por teatro comunitario el teatro hecho por las propias comunidades, ¿no? Que no tienen necesariamente formación a nivel profesional o de la academia o institucionalidad. Pero yo tengo la sensación de que en este propio tránsito que tú narrabas, empezamos a entender por teatro comunitario en la misma lógica paternalista que la concertación manejó, digamos, sus políticas de asistencia social, ¿no? Que ya no es el grupo que naturalmente al interior de una comunidad levanta un proyecto teatral, sino que viene alguien, el profe tallerista, claro, o el no sé quién, el programa que permite que hay un poquito de platita para hacer tal cosa. Entonces que terminan entendiéndose como teatro comunitario, aquel teatro que hacen los no profesionales, pero no necesariamente desde su propia subjetividad, por decir, no como sujetos políticos empoderados que hacen teatro, sino como alguien que toma un pequeño espacio de taller y que participa entonces, claro, sesgadamente, parcialmente, del discurso del otro, un par de meses, los problemas del otro. Claro, muy parcialmente, muy cortoplacista. Sí, es lo mismo con el concepto de la participación ciudadana, como si eso fue algo, claro, que descubrieron recién. Es como, ok, ahora me están invitando a participar, qué bacán. Pero, digamos, es algo que siempre ha existido. Entonces, a ponerlo en un programa es como decir, claro, sí, la institucionalidad cultural de Chile acoge la idea de teatro aplicado, van a seguir en esa lógica. Por ejemplo, un poquito acá, un poquito allá, nada se desarrolla, no se reconoce la importancia de eso como parte de un desarrollo cultural, que siempre digo eso, que si fuera, por ejemplo, la municipalidad, el Dideco, el desarrollo comunitario, educación y cultura juntos. Y eso es lo que debe existir, como una idea de cómo realmente desarrollar un retejido social, desarrollar un buen vivir en los barrios, todo eso, pero a largo plazo. No con estos dicen en inglés, proyectos paracaidistas, que vienen, claro, después se van. Y Gendarmería, hasta cierto punto, lo ejemplifica, pero perfectamente, porque todo el programa de arte en cárceles, que es un programa, está dentro del ítem buen uso del tiempo libre. Quiere decir que hagan algo. Hagan algo, bueno, no voy a decir la palabra. Yo creo que esta es la idea del teatro comunitario, es eso, no que surge de la comunidad o no que sea como lo veo yo, como una conjugación de gente que quizás tenía alguna formación profesional como yo en el teatro y otros más que optan a trabajar en conjunto con gente de una cierta comunidad geográfica o de interés en hacer algo juntos usando el teatro, ¿no? Ese es el concepto que tengo yo de teatro comunitario, que no necesariamente tampoco tan purista que no hay nadie, claro, con... Pero como más antropológico, ¿no? Es decir, como un trabajo más de concebir la comunidad y el ingreso en esa comunidad desde la comunidad, ¿no? Sí, no como el visitante que arma el... Claro. Ahí, vamos a ponerle luces, viene el alcalde, aplausos, listo. Claro, sí. ¿Qué pasa? El eventismo de las municipalidades,
Sí. Sí, exacto. Es como decir, ¿qué me importa de esta comunidad? ¿Por qué estoy acá como teatrista? ¿Me importa o no me importa? O estoy, por fin gané algo de proyecto, algo de dinero para poder hacer quizás otra cosa al otro lado y hago esto porque me está trayendo un ingreso. Y eso pasa, y digo, pasa en Australia también, pasa en muchas partes, ¿no? Porque si hay fondos, bacán. Y quizás pero hago mi parte, mi creación aparte. No, yo digo, esta es mi creación. Lo que hago en la cárcel es una creación en conjunto con los cabros, que son temas que me importan a mí, que importan a ellos, que juntos vamos a encontrar una manera de expresarlo por medio del teatro, con todo el rigor del teatro, con la estética, con una propuesta estética. Ese es el otro tema, ¿no? Que no hay propuesta estética en el teatro comunitario, es lo que hay, digamos, todo como que mirar en menos a todo lo que surge de la comunidad, también es muy errado, también como manera de ver esto. Pero nos volvimos a la obra. Bueno, yo tenía la pregunta ahí a propósito del trabajo que has realizado con teatro comunitario, con cárceles, y muy en línea con lo que hace este texto, ¿no? O con lo que dice que va a hacer, con los intereses temáticos que tienen que ver cómo trabajar con feminismo, denuncia de la violencia. En tu práctica últimamente, las obras que se han construido junto con estas comunidades, ¿son temas que aparecen o no? Sí, no, este tema, por ejemplo, hemos hecho dos veces en la cárcel. Yeah. Hicimos un radioteatro en 2007, escrito por uno de los integrantes del grupo Fénix Ilusiones, recogiendo las ideas de todos, que también trabajaba como un trama de un radio ficticia que estaba haciendo un programa contra la violencia, ¿no? En el cual al final se encuentra que el locutor es un perpetrador de violencia. Como la gente llama y uno que llama al último dice, y yo soy la esposa de fulano. Y la otra vez, en 2015, también hicimos una obra que tenía su punto de partida con la obra Lisístrata de Aristófanes, hablando de la huelga de sexo de las mujeres en contra de hombres que fueron a la guerra. Y usando el tramo que la obra tenía actrices, pero se enojaron y se fueron, y quedaron a puros hombres, porque la cárcel es puros hombres, ¿no? Entonces dijeron, se fueron las actrices, vamos a tener que hacer rol de mujer. Chuta, ¿cómo es una mujer? No, que sentados, y no, como mujeres. Tiene razón. Como que tiene que, como se siente ponerse en los pies de la mujer, y de ahí se deviene en una sátira sobre como la violencia de la mujer, pero de la óptica del hombre, del bagaje del hombre también en cuanto a este tema de la violencia. Y no me sorprende que surge esta necesidad de trabajar este tema, porque son en su mayoría personas o hombres que han sido violentados como niños por sus propios padres, ¿no? Y que han expresado muchas veces esa necesidad de poner el tema en la mesa porque no quieren. Por ejemplo, uno dijo cuando fuimos a la Casa de Mujeres con esta obra, que fue como muy fuerte, y las mujeres dijeron, ¿por qué están hablando de eso ustedes son los violentos? Y el bicho dijo, bueno, yo no quiero que mi hijo tenga miedo de mí como yo tenía de mi padre. Ay, ok, se entiende. Entonces, y vienen de esa idea, ¿no? De yo realmente puedo, soy padre, estoy criando hijos, hijas, entonces yo realmente, este tema yo lo puedo tomar y lo puedo aplicar en mi vida diaria. Entonces, no me sorprende que ha salido ya 2 veces, ¿no? Dentro de esta experiencia en la cárcel, porque viven en la violencia todo el tiempo, ¿no? Viven en un contexto represivo de violencia de todas partes, ¿no? Una diferencia que noto yo, al menos en la construcción de este texto, respecto de la primera obra que tú mencionas, es que podríamos definir momentos, ¿no? Hay un momento donde se representa al violador o abusador. Podemos hablar de otro momento en el que se representa a la víctima. Pero en este texto estamos hablando de 2 mujeres que empiezan de algún modo, lo que está de fondo es la discusión como de tesis de vida, ¿no? Como ópticas, de cómo me represento siendo mujeres sin la figura explícita ahí
de un abusador y sin también la figura explícita de una persona que está siendo víctima de, insisto, un tipo de violencia inmediata, física, verbal, sino que es algo más estructural, ¿no? Como a eso asistiría este texto. ¿Tú lo ves así? Sí, lo veo así, sí. Es bien interesante porque generalmente, como dices tú, las obras que tienen que ver con esto, está el violentador presente o está la víctima, si tienes razón. No, y la del Sístrata, hasta cierto punto, tampoco estaba como me analizo yo como hombre, ¿qué nos está parando de cambiar esto? ¿No? Mientras la otra, sí, la primera que también nosotros hicimos, como Pasmi, también fue como una adaptación de una obra de Ibsen, que se llama La Dama del Mar, donde la mujer también está en esta situación de miedo y está el tipo ahí todo el tiempo. Hasta el final dice, no, yo rompo el miedo y me voy. No sé a qué voy, pero me voy. Entonces, y eso fue muy potente en las poblaciones porque las mujeres, como que siempre hacíamos foro después, y las mujeres siempre decían, no, esto existe, no, esto es, yo fui violentada y yo nunca he dicho a mis vecinas, y están hablando así como entre medio de todas las vecinas y vecinos, ¿no? Esto me dejó como un restito de mí misma, y empezaron a graficar cómo fue para ellas estar en esa situación y verbalizarlo frente a la vecindad, y es potentísimo, ¿no? Entonces, ver la víctima en escena puede tener ese efecto sobre el público, provoca reflexión, en modo brechtiano, ¿no? O puedes tenerlo como acá, como es más una mujer que ya tiene como instalado todo lo que pasó, lo cuenta con una naturalidad tremenda, una cosa tremenda, pero igualmente eso sería muy, muy interesante llevarlo a diferentes lugares para poner el tema en la mesa, para provocar la reflexión después, claro, para que no quedan como, oh, vimos la obra ya, bacán, que no queden en mero hecho teatral. Eso es lo que siempre me ha problemado con el trabajo de sala, ¿no? Es una obra Sí, que pide un poco eso, ¿no? Que pide, claro, su uso, digamos, su aplicación, como porque tiene en algún punto como centro la posibilidad de aparición de un testimonio por primera vez, ¿no? Y eso sí, va como un poco lo que decían antes, ¿no? A mí me ha pasado, yo también, ¿no? Lo que permite el teatro, podría suponer que hay una potencia muy grande también ahí en cómo una posible testimoniante, ¿no? Que ha guardado silencio hasta hoy, al ver la obra, asiste a cómo eso sucede por primera vez, ¿no? Un personaje que por primera vez cuenta lo que nunca le ha contado a nadie. Claro. Esa situación de violencia. Esa conversación con mi abuela yo también la tuve, también, no puede decir. Claro, que generalmente lo personal se torna universal, ¿no? Puedes hablar muy sinceramente de una situación real, personal, individual, pero al verlo, mucha gente está viendo, oh, también, quizás no tan fuerte, pero hubo algo también. Claro. Sí. Tenemos que ir cerrando, ¿querías a mí decir algo? A mí me pasa que yo le tengo alta estima a los milicianos. Entonces digo, ¿por qué no era la Guardia Nacional estos cerdos que estaban ahí en el callejón, ¿no? Porque son descritos como eso, como un callejón oscuro en la noche, 3 cerdos yonkis así, ¿no? Como drogados, idos, ¿no? Es el viruela y el cojo, como seres medios detestables, Yo digo, ¿por qué esos no son de la Guardia Nacional en vez de milicianos? Claro, ¿no? Pero tú estás relacionando miliciano como con el imaginario de los partisanos resistentes, ¿no? Sí. Claro, sí, claro, sí. son... Eso. Para que Sí, quizás... no sé. Yo sospecho que sean 3 comunistas los que la violan, ¿no? Claro, claro. Sí, Y esa pero monstruosidad quizás, que tienen los personajes. sí, quizás hay un trasfondo ahí en España, ¿no? Sí, Le digo Claro, que cuesta entender culturalmente. Sí, sí. Porque hay harto de eso también en el texto, ¿no? Cuando ella le corrige cómo Sí. nombra, ¿no? Sí. A las facciones porque Guerra Civil Española 1936 Sí, y hasta esto es 39. 1939, el episodio que ella cuenta. Claro, sí. Pero también hay ese tema con el romanticismo de la guerra civil y también hubo mucha guerra civil como violento, ¿no? Por todos lados, imagino, ¿no? Un poco como cuesta a veces criticar a los héroes,
no sé. Me acuerdo que vi en 91 vi la obra de Pérez, de Andrés Pérez, sobre la Allende, donde criticaba la Unidad Popular, donde mostró varias cosas y lo mataron, como que lo dieron una crítica muy fuerte, muy negativo. Y yo lo vi y dije, qué interesante, me imagino que sí, hubo todas esas pequeñeces, todas esas dificultades, etcétera, pero en el 91 fue demasiado. Claro. Demasiado. Claro, es que ahí es donde uno necesita más información de contexto, ¿no? Sí, Como saber. yo creo que sí. Porque está bien la autocrítica, digamos, ¿no? O la crítica al propio sector o lo que sea, pero depende de los momentos históricos. Y eso, por supuesto, que yo lo desconozco absolutamente respecto de qué puede significar ese uso de las figuras en este texto hoy. No me atrevería a decir nada. Con lo que sí podemos meternos y que tiene que ver con el final de la obra, y así damos final también al conversatorio, es esta idea de la abuela diciendo que su mejor época, o sea, el momento donde quisiera quedarse, era a los 14 años caminando por el campo justo antes de que ocurriera. Uno dice, en cierto punto es muy bonito, pero también es muy terrible, ¿no? Que uno quiera congelarse en esa época, a esa edad, antes de vivir todo lo que viene por delante. Todo ¿no? lo que vino después, padecimiento. Sí. Sí, pero. Porque todo lo que está diciendo sin decir es que todo lo que vino después es sufrir, padecimiento, etcétera, y lo que solemos decir como sociedad es vive la vida lo más completa posible. Sí, Al final es un final duro, ¿no? Sí, está relacionado con debe haber sido un trauma terrible. Un trauma tan fuerte que cree como un congelamiento, ¿no? Que yo creo que pasa a mucha gente, quieren y después lo que vive después es como medio adormecido, ¿no? Que todo vive como, sí, era un buen hombre mi marido, sí, vivimos bien. Así como todo, así como... Porque está como quizás una ¿cómo se dice? Shutdown de las emociones, que pasa a mucha gente que han sobrevivido incidencias de violencia, que quedan con el cuerpo rígido, con el cuerpo apagado, con la falta de emociones. Que lo trabajé también en un tiempo con personas que estaban en refugios en Australia y acá, clandestinos, y se notaba ese apagón de emociones, ¿no? Que no reírse, de no tocarse, de no dejar tocar. Entonces me relacioné eso con la obra, ¿no? Que ella hizo un... Claro. Cerramos y está todo bien. Para que esté todo bien. Claro. Si no, está todo mal. Como que iba, y con quién iba a hablar, y con quién iba a ir todo a la show. Bueno, estos son temas que hay que seguir conversando y a propósito de lo mismo, es importante ir sobre este texto, quizás ver otras formas de montarlo, como dices tú, que salgan de la sala. Es que el teatro es tremendo pretexto para poner temas en la mesa y provocar reflexión. Claro que sí. Bueno, vamos cerrando. Penélope, te damos muchas gracias por haber conversado con nosotros este rato. Y nosotros cerramos este conversatorio producido por La Rebelión de las Voces y EDEC 2021. ¿Y cuál es tu largo camino de vuelta a casa, Sebastián? Lo voy a para pensar. que te quedes pensando, ¿no? Muchas gracias. Tu largo camino de vuelta a casa.